Saludos, mi nombre es Daniel Graterol, estudiante de la especialidad de electricidad. En esta oportunidad se les describirá la técnica PERT-CPM, una herramienta de gestión de proyectos que permite planificar, programar y controlar las actividades que forman parte de un proyecto. A continuación, se presentarán los conceptos básicos de esta técnica. Actividades. Son las tareas individuales que deben realizarse para completar un proyecto. Cada actividad tiene una duración estimada y puede depender de otras actividades. Nodo. Representa una actividad en el diagrama de la red PERT-CPM. Se representan mediante un círculo y contienen información sobre la actividad, como su nombre, duración, tiempo en el que puede comenzar y terminar, entre otros. Flechas. Representan las relaciones entre las actividades en el diagrama de red. Indican la secuencia en el que deben completarse las actividades y la dependencia entre ellas. Duración. Es el tiempo estimado que tomará completar una actividad. Se expresa en unidades de tiempo, como días o semanas. Tiempo más temprano de inicio. Es el tiempo más temprano en el que una actividad puede comenzar sin retrasar el proyecto. Tiempo más temprano de finalización. Es el tiempo más temprano en el que una actividad puede terminar sin retrasar el proyecto. Tiempo más tardío de inicio. Es el tiempo más tardío en el que una actividad puede comenzar sin retrasar el proyecto. Tiempo más tardío de finalización. Es el tiempo más tardío en el que una actividad puede terminar sin retrasar el proyecto. Holgura. Es el margen de tiempo adicional disponible antes de que una actividad se convierta en crítica. Se calcula restando el tiempo más tardío de finalización y el tiempo más tardío de inicio de una actividad. Ruta crítica. Es la secuencia de actividades que determina la duración total del proyecto. Si alguna actividad en la ruta crítica se retrasa, el proyecto se retrasará en su conjunto. Estos son algunos de los conceptos básicos de la técnica PERT-CPM. Dominar estos conceptos es fundamental para utilizar eficientemente esta herramienta en la gestión de proyectos. El diseño de redes PERT o Programa de Evaluación y Revisión Técnico y CPM, Método del Camino Crítico, es una herramienta utilizada en la gestión de proyectos para planificar, programar y controlar las actividades necesarias para alcanzar un objetivo específico. La red PERT-CPM se basa en la representación gráfica de las actividades del proyecto en forma de una red de nodos interconectados por flechas. Cada actividad del proyecto se representa como un nodo y las flechas indican la secuencia y dependencia entre las actividades. Para diseñar una red PERT-CPM se siguen los siguientes pasos. 1. Identificación de las actividades del proyecto. Se identifican todas las actividades necesarias para completar el proyecto. Cada actividad se define de manera clara y precisa y debe tener una duración estimada. 2. Establecimiento de la secuencia de actividades. Se establece la secuencia lógica en la que deben realizarse las actividades. Algunas actividades pueden comenzar después de que otras hayan sido completadas y otras pueden realizarse en paralelo. 3. Construcción de la red de actividades. Se construye la red de actividades utilizando diagramas de flecha o diagramas de presencia. Cada actividad se representa como un nodo y las flechas indican la secuencia y la dependencia entre las actividades. 4. Asignación de tiempos. Se estima la duración de cada actividad. Es importante tener en cuenta que la duración estimada debe ser realista y basada en datos históricos o expertos en el tema. 5.
Cálculo de rutas críticas. Se calculan las rutas críticas, que son las secuencias de actividades que determinan la duración total del proyecto. Las actividades en la ruta crítica no pueden retrasarse sin retrasar la finalización del proyecto. 6. Determinación del tiempo total del proyecto. Se calcula el tiempo total del proyecto teniendo en cuenta las duraciones de las actividades y las rutas críticas. 7. Identificación de actividades y recursos críticos. Se identifican las actividades y los recursos críticos, es decir, aquellos que tienen un impacto significativo en la duración total del proyecto. Una vez que se ha diseñado la red PERT-CPM, se puede utilizar para programar y controlar el progreso del proyecto. Se puede utilizar para realizar seguimiento de las actividades, identificar posibles retrasos y tomar medidas correctivas para mantener el proyecto en el buen camino. Determinar los caminos críticos. Para determinar los caminos críticos de un proyecto se deben seguir los siguientes pasos. 1. Identificar todas las áreas del proyecto y su duración. Esto puede hacerse mediante la descomposición del proyecto en actividades más pequeñas y estimando la duración de cada una. 2. Establecer las dependencias entre las tareas. Algunas tareas pueden tener que realizarse antes que otras, lo que crea una relación de dependencia entre ellas. Por ejemplo, la tarea B puede depender de la finalización de la tarea A. 3. Construir un diagrama de red o diagrama de presencia donde se representen las tareas y sus dependencias. Se utilizan flechas para representar la dependencia entre las tareas. 4. Calcular el tiempo de inicio y finalización de cada tarea. Esto se realiza de manera recursiva, comenzando por las tareas que no tienen dependencias y avanzando hacia las tareas que dependen de otras. Se puede utilizar el método de la ruta crítica o el método del camino más largo. 5. Identificar las tareas que tienen el tiempo de inicio y finalización más temprano y más tardío iguales. Estas tareas forman parte del camino crítico, ya que representan las tareas que no pueden retrasarse sin afectar la duración total del proyecto. 6. Determinar la duración total del proyecto, que es igual a la duración del camino crítico. Cualquier retraso en las tareas del camino crítico afectará la duración total del proyecto. Por lo tanto, los caminos críticos son aquellos que tienen el tiempo de inicio y finalización más temprano y más tardíos iguales, y representan las tareas que no pueden retrasarse sin afectar la duración total del proyecto. Tiempos máximos de ejecución. Los tiempos máximos de ejecución se refiere al límite de tiempo establecido para completar una determinada tarea o proceso. Estos límites de tiempo se establecen con el fin de garantizar la eficiencia y el buen funcionamiento de un sistema o de un proyecto. En general, los tiempos máximos de ejecución pueden variar dependiendo del contexto y de los requerimientos específicos. Es importante destacar que los tiempos máximos de ejecución deben ser realistas y alcanzables, teniendo en cuenta las capacidades y recursos disponibles. Además, es necesario realizar un seguimiento y control continuo para asegurar el cumplimiento de los tiempos establecidos y, en caso de ser necesario, tomar medidas correctivas para minimizar cualquier desviación. Análisis de gráficos PERT-CPM. El análisis de estos gráficos permite visualizar claramente las secuencias de actividades y la dependencia entre ellas, lo que ayuda a identificar posibles cuellos de botellas y retrasos en el proyecto. Además, al calcular la duración total del proyecto y determinar la ruta crítica, se puede determinar el tiempo mínimo necesario para completar el proyecto y planificar el tiempo y recursos de manera eficiente. Asimismo,
Permite realizar simulaciones y escenarios. ¿Qué pasa si? Lo que ayuda a evaluar el impacto de posibles retrasos o cambios en las actividades. Esto es especialmente útil para la gestión de proyectos complejos, con múltiples actividades interdependientes. Curva S de control de procesos. La curva S es una herramienta utilizada en la gestión de proyectos para representar la relación entre el tiempo y el rendimiento de un proyecto. También se conoce como una curva de aprendizaje o curva de experiencia. La curva S muestra cómo el rendimiento de un proyecto mejora a medida que se adquiere experiencia y se acumula conocimiento. Al principio del proyecto, el rendimiento puede ser bajo debido a la falta de familiaridad con el trabajo y la falta de conocimientos técnicos. A medida que se adquiere experiencia y se mejora la eficiencia, el rendimiento del proyecto mejora, lo que se refleja en una pendiente ascendente de la curva S. Sin embargo, a medida que el proyecto avanza, alcanza un punto de inflexión, donde el ritmo de mejora disminuye y el rendimiento se estabiliza. Esto se debe a que se ha alcanzado un nivel óptimo de conocimientos y eficiencia. Esta parte de la curva se conoce como la meseta de rendimiento. Finalmente, al final del proyecto, el rendimiento puede disminuir ligeramente debido al agotamiento, la fatiga o la falta de atención. Esto se refleja en una pendiente descendente de la curva S. La comprensión de la curva S en un proyecto es importante para la planificación y gestión adecuada del proyecto. Permite a los gerentes de proyecto para anticipar los cambios en el rendimiento y tomar medidas para asegurar una ejecución eficiente. También puede ayudar a identificar oportunidades de mejora y optimización en el proyecto.